y retomamos entonces ya nuestras charlas habituales. Habíamos estado hablando originalmente de qué es la música, tratando de entenderla y escuchando distintas acciones que nos poder de la música en relación con el texto. Y habíamos estado tratando de, un poco entre todos, de reflexionar sobre qué era la música. Estuvimos juntos, yo les platico qué es lo que la música en el cerebro, cómo nos comos interamente la música. El día de hoy vamos hacia el otro lado. Este curso, estas charlas, son sobre música y literatura. Entonces, hemos estado hablando de la parte musical y ahora pasemos también a hablar de la parte literaria. Entonces, para ello, pues otra vez tendríamos que preguntarnos, de la misma manera que lo hacíamos en esas sesiones anteriores, sobre cómo es posible que la música genere tantas emociones y tantos estados mentales diferentes, siendo simplemente un sistema de sonidos organizados que a fin de cuentas nos provocan todas estas distintos estados mentales y estas distintas emociones. Hoy vamos a tratar entonces de hacer un poco lo mismo con la parte literaria, preguntándonos precisamente qué es la literatura, cómo la literatura reacciona frente a nuestros cerebros y en qué medida precisamente eso nos vuelve seres narrativos, seres ficcionales, que es hacia donde quiero llevar la charla de este día. Y vamos a escuchar también alguna obra, en esta ocasión una obra puramente instrumental, que tiene que ver con estos temas a los que me voy a referir yo. Y en la última parte, efectivamente, si ustedes tienen ahora sí sugerencias musicales y las han traído, algunos me han enviado, María me han enviado, por ejemplo, que quieren ponerlas y comentarlas, pues entonces en el final de la clase lo podrán hacer sin ningún problema. Entonces, hablemos pues entonces sobre justamente cómo nos relacionamos con la literatura y qué significa para nosotros justamente lo literario, lo narrativo y lo ficcional. Cómo es que nuestro cerebro está tan apasionado y todo el tiempo buscando justamente historias, narraciones, ficciones. Así que les voy a decir, digamos, algunos puntos que tienen que ver con esto, que nos pueden ayudar a clarificar cómo funciona el cerebro frente a la literatura. Pero para ello tenemos que ver primero algunos aspectos sobre el funcionamiento general de nuestro cerebro y particularmente de nuestra corteza cerebral. ¿Para qué sirve fundamentalmente el cerebro humano? Esa sería la primera pregunta. Como ustedes saben, en términos de teoría de la evolución, cualquier función y cualquier órgano tiene que explicarse en virtud de las leyes principales de la evolución, que son la supervivencia, la permanencia de nuestros genes y la adaptación al medio ambiente, de tal modo que los más aptos sobreviven y los menos aptos se extinguen. Entonces yo les preguntaría en primera instancia, ¿ustedes para qué creen que sirve fundamentalmente el cerebro humano? Este cerebro humano con una corteza cerebral, como ya lo decíamos la otra vez, tan grande, con una corteza cerebral formada por 80,000 millones de neuronas que están actuando permanentemente todo el tiempo. ¿Por qué tenemos esta carga? ¿Por qué tenemos que cargar estas cabezas tan grandes que sostienen este cerebro tan grande con esta corteza cerebral tan grande? ¿Cuál es la principal función, según ustedes, de nuestro cerebro humano? ¿Alguien que quiera contestar? Pues creo que es nuestra supervivencia en general. Exacto. O sea, ¿Y cómo lo consigue el cerebro, Ana, y luego Axel? pues a través de
las funciones cerebrales. O sea, nuestro cerebro es lo que controla todo, es prácticamente la maquinaria principal de nuestro cuerpo. O sea, si pensamos en el cuerpo humano como máquina, ¿no? O sea, si el cerebro se apaga, todo se apaga, porque es el que se encarga de dar como todas las funciones y de decidir cuánta sangre bombea el corazón y hacia dónde la bombea, y que se encarga de saber que la respiración hace que nosotros podamos recibir oxígeno, y, o sea, es incluso un sistema autosustentable, ¿no? Porque el mismo cerebro indica que nosotros tenemos que respirar y que se tienen que hacer los procesos de respiración que después van a producir que ese oxígeno que se cree pase al cerebro y el cerebro pueda seguir funcionando, ¿no? Muy bien, entonces esa es la función general del cerebro. Ahora vayamos a algo aún más específico. ¿Qué es lo que hace especial al cerebro humano frente a los cerebros de los demás animales? Axel. A mi manera de la pregunta anterior, pero bueno, creo que como dice la compañera, es supervivencia, pero yo lo dividiría en dos partes, porque una sería como esta supervivencia tipo biológica, que ya viene como programada en sí misma, si es la palabra correcta, y segundo sería esta parte que permite hacer abstracciones de pues en sí de un sinfín de cosas, ¿no? O sea, sería tanto de emociones como también de alertas, o sea, lo que te permite como procesar eh, las particularidades del entorno y cómo ellas afectan o benefician al ser, ¿no? Ok. Luego Álvaro está diciendo que también una parte central son las emociones. Lili dice que los símbolos. Shareni. Pues yo creo que ya abordando la segunda pregunta, hay como Sí. dos vertientes que nos hacen súper diferente a los demás seres vivos, que sería nuestra capacidad creadora y también nuestra capacidad de memoria, ¿no? Como de rememorar cosas y, e incluso con esa misma capacidad de memoria crear, ¿no? Entonces, como que yo diría que esas pueden ser las dos vertientes que nos hacen diferentes. Bueno, es interesante porque son dos vertientes que en efecto el cerebro humano ha desarrollado de maneras mucho más poderosas que otras especies animales. Pero la realidad es que otras especies animales también lo tienen en alguna medida. La parte de la memoria, sin duda, ¿no? Todos los seres vivos que tienen una corteza cerebral tienen una capacidad de memoria. Y la parte creativa, por supuesto, es importante porque en efecto los seres humanos la hemos desarrollado de manera muy particular. Eh, pero también podría pensarse que hay incluso algunas especies animales, podemos pensar en los primates o en los delfines, que parecería que también son capaces de crear cosas. Entonces, pero bueno, pensémoslo justo en este conjunto, digamos, cuál de animales y de especies que tienen cortezas cerebrales y que tienen cortezas cerebrales grandes. Y volvamos a preguntarnos cuál sería, si hay alguien que tiene alguna otra idea, la función central de tener esta corteza cerebral tan grande. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿Nadie? Bueno, lo que los neurocientíficos han terminado por darse cuenta es que la principal función de la corteza cerebral y que los humanos tenemos más desarrollada que ninguna especie, por eso tenemos estas cabezas tan grandes, por eso los niños, los bebés humanos siempre nacen prematuros, es decir, nacen cuando todavía no son capaces de valerse por sí mismos y tienen que ser cuidados por sus padres durante un largo tiempo, ¿no? Un largo tiempo que hay quien dice que puede durar 3 años, hay quien dice que puede durar 45, pero bueno, en cualquier caso, siempre los seres humanos tienen que ser cuidados por sus padres, precisamente porque nacemos prematuros, porque nuestra cabeza se vuelve tan grande que no cabría en el vientre de nuestras madres. Entonces, tienen que salir los niños antes de ser capaces de valerse por sí mismos, a diferencia de lo que pasa con cualquier otra especie. La función principal, en ese sentido, entonces, de la corteza cerebral humana tan grande y que nos diferencia de otras especies
y que nos permite sobrevivir y que nos ha permitido no solo eso, sino apoderarnos también del planeta y terminar siendo la especie dominante, tiene que ver sobre todo con nuestra capacidad, gracias a nuestra corteza cerebral, de adelantarnos al futuro, de adelantarnos a lo que va a pasar después. Y esa va a ser nuestra gran herramienta evolutiva. Por eso tenemos esta corteza cerebral tan grande. Somos la especie que mejor es capaz de predecir lo que va a pasar después. Y eso en términos evolutivos es fundamental. No somos la especie animal más grande ni la más fuerte, tampoco la más resistente a los cambios de clima, etc. Pero sí somos aquella que puede predecir de mejor manera lo que va a pasar después. Y esa es la principal función de nuestro cerebro humano, de esta corteza cerebral tan grande de 80,000 millones de neuronas. Por ello, y me gusta mucho esta expresión, los neurocientíficos suelen decir que el cerebro humano es esencialmente una máquina de futuros, o sea, una máquina de predecir futuros posibles y de permitirnos actuar en consecuencia. Y esto, por supuesto, en términos evolutivos es fundamental. ¿Por qué? Porque si somos capaces de predecir cómo se va a comportar un animal frente a nosotros, si somos capaces de predecir cómo se puede comportar el clima, si podemos predecir de alguna manera cómo se pueden comportar las cosechas, o si podemos predecir incluso cómo se pueden comportar los otros, eso nos garantiza, o por lo menos nos da muchas más posibilidades de sobrevivir que especies que pueden hacerlo de manera mucho menos eficaz. ¿Cómo lo hace? ¿Quieres decir algo, Shareni, todavía? O sea, los que tienen la mano levantada, o Carlos. Ahorita la bajo. Sí. Yo quizás sí un poco. Carlos, ¿tú quieres decir algo? Sí, adelante. Tiene que ver con el desarrollo de lo que hoy conocemos como el neocórtex. Si no mal recuerdo, en una clase de bioética que tuve con la profesora Paulina Rivero Weber, ella decía que la hipótesis más aceptada del desarrollo humano y la razón por la cual se desarrolló la parte frontal del cerebro era porque cuando éramos animales prácticamente carroñeros, bueno, en un inicio de la etapa humana, comíamos el tuétano de los huesos, dado que no nos alcanzaba, no éramos lo suficientemente fuertes como para llegar cuando comía el león o la hiena, que era un segundo carroñera, nosotros ya llegábamos que no había hueso, ya nada más cuando quedaba el hueso. Y en el hueso, en el tuétano, se fortaleció a través de esa comida la región cortical del cerebro, que nos hizo tener una corteza mucho más dura que protegía ante golpes el cráneo y permitió mayor crecimiento de la región cerebral. Y pues esa hipótesis la aceptan tanto geólogos, bioeticistas y ahora filósofos que la aplicamos pues al análisis del crecimiento de nuestra especie. Solo era eso. Muy bien, está muy bien la acotación. Ahí está un poco la causa, digamos, de por qué sería, digamos, este desarrollo, pero lo que genera este desarrollo fundamentalmente es esta capacidad de adelantarnos a lo que va a pasar después. ¿Cómo lo hacemos? Realmente almacenando patrones, o sea, lo que normalmente llamamos recuerdos, y utilizando esos patrones para compararlos con las situaciones nuevas que se nos van presentando y a partir de ahí intentar justamente predecir lo que va a ocurrir. Para algunas cosas en este sentido somos buenísimos, cosas muy obvias. Si a ustedes, cualquiera de sus amigos les arroja un objeto, una pelota, por ejemplo, prácticamente ustedes no van a tardar ni un segundo en poder cacharla. Y esto simplemente es porque su cerebro tiene ya el patrón de qué pasa con los objetos más o menos de cierto tamaño que terminan siendo arrojados hacia ustedes desde cierta distancia. No necesitamos hacer complicadísimos cálculos matemáticos que sí tienen que hacer los robots para una operación tan sencilla. Y esto mismo ocurre todo el tiempo. Esta función hace que, por supuesto, tengamos muy desarrollada la capacidad de memoria, pero la memoria no es el fin en ningún sentido de nuestro cerebro. No tenemos una corteza cerebral grande solo para almacenar información, porque eso sería absolutamente inútil para la supervivencia. Almacenamos información para poder utilizarla en el futuro,
para poder utilizarla cuando se nos presentan situaciones parecidas a las que ya hemos vivido y que nuestros sentidos llevan a nuestra corteza cerebral, donde se almacenan en distintas áreas del neocórtex o de la corteza cerebral. Por eso, no tenemos que comparar nunca nuestros cerebros con bibliotecas o con archivos, porque no es esa la comparación correcta, a menos que imagináramos una biblioteca o un archivo donde el bibliotecario o el archivista constantemente está modificando los libros o los documentos que guarda, que es lo que hace nuestro cerebro todo el tiempo con nuestros propios recuerdos. ¿Cuál es el mecanismo? Nuestros sentidos nos traen una serie de imágenes o patrones visuales, auditivos, táctiles, olfativos, etc. Esos llegan a nuestro cerebro y se almacenan. A partir de ese momento, el cerebro utiliza una herramienta central para la supervivencia también, que es el olvido, lo que nosotros llamamos olvido. ¿Qué es esto? Que el cerebro todo el tiempo está limando de alguna manera los recuerdos para hacerlos lo más generales posibles. Suele nuestro cerebro, por lo tanto, estar borrando todo el tiempo los detalles y haciendo que las situaciones se vuelvan generales. ¿Para qué? Porque los detalles son siempre específicos, en cambio lo general se puede parecer a situaciones que podamos tener en el futuro. Y entonces cuando nos presentamos ante una nueva situación, nuestro cerebro de inmediato recurre a estos recuerdos ya limados, a estos recuerdos que ya se han vuelto más generales, a estos patrones que se han vuelto más amplios, menos específicos, para de inmediato compararlos con lo que estamos viviendo y entonces tener una idea más clara de qué podría pasar después y de cómo deberíamos de reaccionar nosotros frente a una situación determinada. Por ejemplo, huyendo porque estamos frente a una amenaza o acercándonos porque se trata de algo que puede generarnos algún tipo de beneficio. Y esto es fascinante, que ustedes se den cuenta de que lo que nuestro cerebro está haciendo todo el tiempo, es tratando de adelantarse a lo que va a pasar después. Y esto es fundamental tanto en la literatura como en la música, porque significa que todo el tiempo, mientras escuchamos una obra, nuestro cerebro está tratando de adelantarse a qué va a pasar después, a cuál va a ser la siguiente serie de sonidos que va a estar escuchando a partir de los patrones que va oyendo. Lo mismo ocurre en el terreno literario. Todo el tiempo, mientras estamos leyendo una novela, estamos tratando de adelantarnos a lo que estamos leyendo, tratando de imaginar o imaginando lo que va a pasar después. Y este es un mecanismo fascinante cuando uno es consciente de él, también para los escritores o para los músicos, que lo que quieren también todo el tiempo es ir generando expectativa y sorpresa en los oyentes o en los lectores, jugando precisamente con esta capacidad nuestra del cerebro de estar todo el tiempo queriendo adelantarnos a lo que va a pasar después. O sea, el caso más obvio es una novela policíaca, por eso nos gusta tanto lo policíaco. Todos quisiéramos adelantarnos al escritor y descubrir quién es el criminal, pero eso que es una metáfora de la vida en general, todo el tiempo estamos queriendo adelantarnos. En el caso de la música pasa exactamente lo mismo. Estamos acostumbrados a toda una serie de patrones sonoros, normalmente en el caso de Occidente, a la tonalidad, y a partir de ahí, todo el tiempo estamos adelantándonos y esperando que lo que sigue se resuelva conforme a las reglas que hemos ido desarrollando en Occidente respecto sobre todo a obras tonales. Cuando no son tonales, cuando entramos en otro tipo de escrituras, por eso resultan tan sorprendentes y para muchos también tan chocantes, justamente porque no somos capaces de predecir cómo van desarrollándose. Lo mismo pasa con la literatura, frente a la literatura más obvia y más clásica, en donde vamos poco a poco en secuencia, frente a literatura experimental que nos sorprende y tal vez también a veces justo por ello mismo nos irrita. Esto no lo pierdan de vista porque es algo central para lo que vamos a seguir haciendo en las siguientes clases, que es cómo nosotros también todo el tiempo estamos tratando de adelantarnos precisamente a lo que va a ocurrir después. Esta cuestión de adelantarse siempre a lo que va a ocurrir después
también genera otro fenómeno particularmente importante en los seres humanos, que es la sensación del tiempo lineal. Esto es algo que no podemos saber si las otras especies animales lo tienen como nosotros o no. Probablemente las más desarrolladas sí, y nosotros solo seamos una especie que ha perfeccionado este mismo mecanismo, que deriva de lo que solemos llamar la conciencia. Y esto no deja de ser curioso porque precisamente nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, está articulada en lo que los científicos, los programadores de computadoras llamarían un sistema en paralelo. Eso significa que las neuronas actúan muchísimas al mismo tiempo para generar justamente estos patrones y las soluciones a un problema. El problema que normalmente es qué va a pasar después. Lo curioso es que al mismo tiempo nuestra conciencia no es en paralelo. Nuestra conciencia, a diferencia de la arquitectura de nuestro cerebro, que es en paralelo, en simultáneo, la conciencia es lineal y sigue la flecha del tiempo, desde un momento hasta otro, de manera que a nosotros nos parece lineal. Y esto es algo que desde luego los neurocientíficos todavía no se alcanzan a explicar. Y de hecho, el problema de la conciencia, por eso a muchos neurocientíficos le llaman the hard problem, el problema difícil, porque hasta ahora no sabemos por qué tenemos conciencia, ni tampoco sabemos cómo es que la conciencia apareció de pronto, esta conciencia lineal, en la arquitectura en paralelo del cerebro. Hay muchas teorías, a lo mejor en las mismas que tú estabas diciendo, Carlos, que tienen que ver con la alimentación. Hay alguna teoría de que, además de estar royendo huesos, la otra cosa que los seres humanos siempre hemos hecho es probar todo lo que hay en el medio ambiente a nuestro alrededor para saber qué es comestible. Y se ha descubierto que es muy rápido el momento en el que cualquier comunidad humana que llega a un nuevo hábitat, pronto se comen todo lo que hay, prueban todo lo que hay para descubrir qué es comestible. Y es probable, esta es una de las teorías que existen, que la conciencia pueda derivar de haber plantas u hongos con sustancias psicotrópicas, que puedan haber justamente de alguna forma modificado la estructura de nuestro cerebro en paralelo, generando lo que nosotros llamamos conciencia. Esa es una de tantas teorías. Hay otras que llegan a decir que es más bien una especie de falla en el sistema se vuelve tan complejo que se crea una especie de falla, y la falla está que en la arquitectura en paralelo surge la conciencia lineal. Y hay quien dice que simplemente se trata de lo que los científicos llaman un epifenómeno, es decir, que cuando hay un sistema muy complejo, se crea una propiedad superveniente, y en este caso de un sistema tan complejo de 80,000 millones de neuronas conectadas, lo que aparece inevitablemente es la conciencia. Hay distintas teorías, ninguna se ha probado todavía, y justo la conciencia o el yo es algo que sigue siendo muy misterioso. A diferencia de otras funciones cerebrales, no está en una sola parte del cerebro, es decir, no hay un área donde aquí está la conciencia o aquí está el yo, está repartido en nuestro cerebro, y es fascinante que esta conciencia o este yo sea lineal y siga la línea del tiempo. ¿Qué provoca esto? Y eso es muy interesante tanto para la música como para la literatura. Que nosotros entonces seamos, por esta arquitectura cerebral que tenemos híbrida, por un lado en paralelo, pero por el otro, en el lado del yo y de la conciencia lineal, que seamos seres naturalmente narrativos. ¿Qué quiere decir con ser narrativo? Significa que como la conciencia es lineal, todo el tiempo estamos ordenando los acontecimientos en el tiempo, uno tras otro. Y eso crea una secuencia a la que normalmente le llamamos una historia o una narración. Y todo el tiempo estamos creando estas narraciones a partir de este funcionamiento cerebral nuestro. Eso es lo que hace que nosotros nos contemos historias y que ordenemos el mundo, que probablemente sea mucho más caótico de lo que nosotros imaginamos, en secuencias narrativas lineales, en donde siempre hay un inicio, un desarrollo y un final.
que en la realidad probablemente no estén. Y que en nuestro caso inventamos como narrativa el inicio de nuestras vidas, el desarrollo de nuestra vida y el final de nuestras propias vidas. Y esto es muy interesante, por supuesto, también para cuando estamos leyendo, para cuando estamos escuchando música. O sea, no solamente estamos todo el tiempo tratando de adelantarnos a lo que va a pasar después, sino que también todo el tiempo estamos tratando de darle un orden narrativo a lo que vamos leyendo, pero también a lo que vamos escuchando. O sea, es algo que está en nuestra propia arquitectura cerebral y lo vamos a estar haciendo todo el tiempo. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Nadie? ¿Todo clarísimo? Muy interesante. Bueno, gracias, Eric. Yo tengo una duda. Sí. Pero, ¿Quién eres? Mariana. Mariana. Sí. Sí. Pero entonces, esta cuestión, la conciencia lineal lo que nos ayuda es como a ordenar el mundo. Sí, y a ordenarnos a nosotros mismos también con la invención, ahora voy a ir a eso, del yo. Ujú. Pero si no fuera una conciencia lineal, entonces... ¿Qué sería? Ajá, sí, ¿qué sería? Pues eso es muy difícil de saber porque solo tenemos conciencias lineales, ¿no? O sea, nosotros podemos percibir a veces el funcionamiento de nuestro cerebro no lineal, sino en paralelo, ¿no? Esto está sobre todo en lo que nosotros solemos llamar intuición, que es cuando nuestro cerebro en paralelo, también llamado cerebro rápido, actúa por encima de nuestro cerebro lento, que es el cerebro de la conciencia o del yo, y de la manera como tomamos decisiones, es decir, podemos un poco darnos cuenta de esa conciencia general en paralelo, pero al mismo tiempo estamos inevitablemente ligados y anclados en el yo, que es lineal. Álvaro, ¿querías decir algo? Perdón, profe. No, es una pregunta. Por ejemplo, en el catolicismo hay una concepción cíclica del tiempo, ¿no? En el sentido de que el eterno retorno y algo así. Bueno, yo sé que ya con la modernidad, pues obviamente vamos a cambiar esa concepción y va a ser, como usted menciona, lineal, ¿no? ¿No se contrapondrían ambas concepciones en este sentido? Pregunto. Es muy buena pregunta, Álvaro, y aquí, digamos, habría dos maneras de enfocarlo. Por un lado, nuestra conciencia irremediablemente es lineal. O sea, siempre va un suceso tras otro, tras otro, tras otro, que nosotros vamos ordenando en una flecha del tiempo. Pero tienes toda la razón en que, sobre todo las sociedades primitivas, el tiempo, su concepción del tiempo no era lineal, era normalmente circular, de ciclos y repeticiones. ¿Derivado de qué? De los ciclos y repeticiones de la naturaleza. O sea, si nosotros de repente vemos que el día comienza a cierta hora y acaba en cierta otra y al día siguiente vuelve a ocurrir eso, empezamos a tener una especie de conciencia de que hay fenómenos que se repiten. Por ejemplo, para empezar, lo más obvio, los días, las semanas, los meses, las estaciones. Y claro, parecería que el tiempo que engloba todo es circular, pero eso no nos quita la percepción inmediata que es lineal. Entonces sí es muy interesante y desde luego es muy interesante cómo de las concepciones del tiempo circular de las cosmogonías primitivas hemos terminado por pasar a la concepción del tiempo lineal propia sobre todo del siglo XIX para acá con la idea de progreso, de que vamos avanzando siempre linealmente, ¿no? Pero es muy interesante la pregunta porque en efecto hay esta confrontación entre la percepción de lo lineal, del yo, y la percepción de lo cíclico del mundo que nos envuelve. Y ahí es donde pasan estos fenómenos. Gracias. Lo siguiente, una vez que aparece el yo, que no sabemos muy bien qué sea, esta conciencia o autoconciencia, este epifenómeno ocurre, dicen los neurocientíficos, cuando se tiene simplemente un sistema tan grande, una conciencia que aparece cuando hay un sistema de 80,000 millones de neuronas conectadas todas entre sí. También se genera
como decía alguien antes, una especie de sensación de control. O sea, el yo también parecería que es una invención de nuestro cerebro que nos permite tener la idea de que tenemos un control general sobre todo lo que nos pasa. Y esto también es muy interesante en ese sentido, porque probablemente sea ficticia. O sea, al mismo tiempo tenemos nuestro cerebro rápido actuando mucho más velozmente de lo que nosotros podemos dar cuenta. Y por el otro, esta sensación de que lo controlamos todo gracias a esta especie de centro de mando al que le damos el nombre de yo o de conciencia. Y así es como vamos tratando de darle orden a nosotros mismos y orden también al caos del mundo. Y esto, desde luego, pues va a ser también fantástico de ver justamente también con la literatura o con la música. O sea, todo el tiempo la experiencia de lo literario, de lo musical, es una experiencia que parece que está conectada con el yo, una experiencia que va ligada con el yo. Pero también es muy interesante justamente ver cómo la música y la literatura no solo afectan nuestras áreas conscientes, no solamente afectan esa parte lineal de nuestro cerebro, sino también la parte en paralelo, generando justamente emociones y estados mentales que no somos capaces de controlar. Por eso es fascinante también cómo la literatura o la música generan esos estados que siempre parece que nos rebasan, pero en realidad lo que están rebasando solamente es la conciencia y el yo, pero probablemente justamente están llegando a todas esas otras áreas del cerebro que actúan sin el control del yo. Y por lo tanto, de ahí derivaría un poco esta magia que parece que tenemos frente a la música o a la literatura, que parecería que nos sobrepasan. Entonces, nuestro cerebro está todo el tiempo tratando de darle orden al mundo y de darle orden a nosotros, particularmente la conciencia o el yo está queriendo ordenarlo todo, aunque al mismo tiempo sea imposible y nuestro cerebro rápido, nuestro cerebro en paralelo, esté también todo el tiempo actuando para tratar, por ejemplo, de predecir qué es lo que va a pasar después. Y esto nos convierte, pues, exactamente en estos seres narrativos. Y es muy interesante que no podamos dejar de serlo, aunque al mismo tiempo nuestra arquitectura cerebral no sea precisamente narrativa. ¿Cómo ocurre esto? Y esto es algo que también es muy interesante y con esto voy a, digamos, a terminar esta parte de esta charla de hoy para al día de la próxima sesión seguir hablando del tema de las emociones. Pero antes de pasar a eso, simplemente, ¿cómo ocurre esto? Es curioso que en el cerebro humano, la misma estructura cerebral que sirve para traer los recuerdos de una cierta área cerebral o de un cierto grupo o de una sola neurona al presente, es decir, en la estructura cerebral que se encarga de recordar, es la misma estructura cerebral que se encarga de predecir lo que va a pasar después, que es una estructura cerebral a la que se le ha dado el nombre de hipocampo, porque quien la descubrió le pareció que se parecía a un caballito de mar, la verdad pues no se parece tanto, pero en cualquier caso esa misma estructura cerebral, fíjense, hace las dos cosas. Trae los patrones del pasado hacia el presente y con ellos imagina el futuro. Entonces en el cerebro, una vez más, es curioso cómo pasado, presente y futuro están absolutamente interrelacionados. Y que además sea la misma área cerebral la encargada de recordar y de imaginar. Imaginamos de origen, sobre todo para predecir qué va a pasar después. Y vamos creando escenarios y esos escenarios los vamos ordenando en el tiempo y se van convirtiendo en una narración. Entonces, es muy interesante también ver cómo el proceso de imaginación deriva de aquí, e imaginar consiste en ir creando escenarios mentales a partir
de los patrones que tenemos del pasado sobre el futuro y de ordenarlos en el tiempo también de manera narrativa. Y así es como estamos todo el tiempo frente al mundo y también, desde luego, frente a la música y frente a la literatura. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Álvaro? ¿No? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Adelante. Profe, yo tengo una ¿No? duda. Sí. Como que me confundí entre nuestra área lineal y la paralela. ¿La paralela a qué correspondía? Esto que, para decirlo de otra manera, se suele llamar el cerebro rápido y el cerebro lento, si prefieres, para que sea más clara la metáfora. El cerebro rápido es la arquitectura de 80,000 millones de neuronas que están todas conectadas unas con otras y por lo tanto el sistema es en paralelo, en simultáneo, y esas están todo el tiempo tratando de adelantarse a qué va a pasar después, recogiendo información de todas las maneras posibles y procesándola en paralelo, en simultáneo. Del otro lado, tenemos la conciencia o el yo, que a diferencia de esta arquitectura cerebral, es lineal y lo que intenta es ordenar los acontecimientos en el tiempo narrativamente, porque así es como está construido nuestro yo, siguiendo la flecha del tiempo. A ese también se le llama cerebro lento. ¿Por qué? Porque el cerebro en simultáneo es mucho más rápido que cuando realmente el cerebro lento actúa. Piénsenlo sobre todo, por ejemplo, si les queda más claro, a la hora de tomar decisiones. Si lo que tenemos que tomar es una decisión meditada cuando alguien nos avienta una pelota, lo más probable es que no seamos capaces de cachar. Si somos capaces de cachar cualquier objeto que cae, no es porque el cerebro lento, o sea, nuestro yo, esté calculando la distancia, el tiempo, la fuerza, la resistencia del aire, la velocidad, etc. Es simplemente porque actúa en paralelo nuestro cerebro, ha visto 1000 veces cómo se arroja un objeto y cómo entonces soy capaz de cacharlo. Vean qué rápido es nuestro cerebro rápido. Pero en cambio, cuando lo que tengo que tomar es una decisión sobre mi vida, normalmente justo la meditamos, la ponderamos y entonces ahí es donde actúa el cerebro lento, nuestra conciencia y nuestro yo. Es que en la vida cotidiana, el 80% o el 90% de las decisiones que tomamos las toma nuestro cerebro rápido y solo muy pocas a lo largo del día las toma nuestro cerebro lento. Y esto tiene que ver también con la supervivencia. Si le dejáramos a nuestro cerebro lento, a nuestro yo, tomar todas las decisiones, pues seguramente no hubiéramos sobrevivido, porque ya nos habría comido el león en lo que estábamos pensando si era o no era peligroso, ¿no? En cambio, como se lo dejamos a nuestro cerebro lento, pero como se lo dejamos a nuestro cerebro rápido, actúa justo rápidamente y nos permite correr de león muy rápidamente sin necesidad de estar evaluando el peligro real de ese león que nos está persiguiendo, por decirlo de alguna manera. ¿Te queda más claro así? Sí, ya, súper claro, gracias. ¿Alguien más? Yo precisamente tengo una duda que es respecto al pensar rápido y al pensar despacio. Hace unos años le dieron el premio Nobel a Danny Kahneman, precisamente por... ¿Qué es esta teoría exactamente? Sí, que es Thinking Fast and Thinking Slow, que tiene que ver precisamente con cómo hay cosas que le dejamos a este cerebro lento y otras al cerebro rápido para la toma de decisiones, y que esto ha servido para el proceso evolutivo. Pero, ¿cómo generamos estos sesgos cognitivos? Porque según yo, ahí hay dentro también una teoría prospectiva y también de cómo afecta nuestro estado emocional. Por ejemplo, la gente que habita la memoria, que tiene muy desarrollada el área del hipocampo, tiende a ser muy melancólica, porque la memoria y el pasado está muy coligada a su sistema emocional. O sea, el cerebro es algo que todavía no conocemos muy bien. Pero, ¿qué más podemos decir sobre esto? Bueno, este es un tema apasionante y justo en la siguiente sesión vamos a hablar de lo que estás refiriéndote tú, de las emociones
a las que no nos hemos referido todavía en esta charla. Ahorita solamente estamos hablando de la arquitectura del cerebro, de la capacidad justo de adelantarse al futuro y de la aparición de la conciencia. Vamos a estar hablando en la próxima sesión justamente de las emociones y a lo mejor ahí pues queda más claro todo esto. Y aún así, como tú dices, el cerebro sigue siendo pues muy misterioso en muchos sentidos y todavía hay muchas cosas a las que no tenemos respuestas claras, ¿no? ¿Alguien más? Yo tengo una duda nada más. Decías hace rato que Sí. en la antigüedad era circular la historia o sea, porque la conciencia... La percepción del tiempo, la idea del tiempo. ¿Y es reciente que se dé ese cambio lineal? Pues relativamente reciente, ¿no? O sea, hay ciertas cosmogonías que ya empiezan a ser más lineales. El cristianismo, justamente, la aparición del cristianismo parece volverlo más lineal, porque está articulada con la idea de la venida de Cristo, bueno, la creación del mundo, el pecado, la religión y la idea de la segunda venida de Cristo y el fin de la historia. Entonces se vuelve, en algún sentido, lineal. Frente a concepciones como en India, por ejemplo, de ciclos, o en el México antiguo, de ciclos de creación y destrucción, uno tras otro, que se vuelven en realidad mucho más circulares. Es que estaba... Y luego la idea del progreso es reciente, o sea, la idea del progreso lineal, que realmente aparece hasta fines del siglo XVIII, que es en la que estamos, de que todo va hacia un solo punto, ¿no? Y que luego en el siglo XX se refuerza con la idea de que el universo, aunque no haya Dios, tuvo un momento en el que se crea, un momento en el que se expande, un momento en el que terminará finalmente colapsando. Y esa también sería una idea lineal, a menos que creyéramos que hay muchos universos que siguen este mismo patrón una y otra. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, bueno, me puse a pensar un poco en la meditación, donde está Sí. detener el pensamiento, ¿no? Como pausar. Y no sé si se detiene también esa parte de querer adelantar este pensamiento rápido, me supongo, de querer adelantarnos a los hechos o a todo. Exacto, tienes toda la razón. Las técnicas de meditación, sobre todo las técnicas orientales, las técnicas del yoga, las técnicas, están sobre todo encaminadas a la supresión al máximo del yo lineal. Pero no pueden suprimir, por supuesto, la arquitectura del cerebro, que es en paralelo. Pues claro, los fenómenos de meditación de muchos tipos intentan anular justamente esta cuestión que tiene que ver con el yo y por lo tanto conectarse más con el cerebro en paralelo, lo cual justamente podría dar la sensación de la anulación del tiempo lineal frente a la simultaneidad que está en la propia arquitectura del cerebro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues para ver justamente cómo funciona un poco todo esto, o tener por lo menos una metáfora, una imagen de todo esto, vamos a escuchar ahora una obra musical basada en una obra narrativa, precisamente para ver, ustedes podrán intentar. Esta es una pieza un poco más larga que las que hemos estado escuchando hasta ahora. Vamos a oír la obertura Fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky.